Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Pamela Piña. En breve conversaremos con ella. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. En las provincias fronterizas de nuestro país, la cultura, la música y el arte estarán más presentes que nunca, transformando comunidades. Soberanía 4.0 es una iniciativa nacional que pone en primer plano lo que nos define como pueblo, nuestro sello, nuestra identidad. Con este proyecto, la música dominicana será protagonista en todas las emisoras fronterizas del país, resonando en cada rincón con el orgullo nacional. En Soberanía 4.0, nuestros talentos, nuestros géneros musicales serán los protagonistas con iniciativas como Sonando, que crea espacios donde la comunidad se une para celebrar la dominicanidad, transformando parques, escuelas y calles en escenarios vibrantes donde se escucha el merengue, se baila la bachata y se comparte con orgullo nuestras tradiciones, espacios y recreación musical con cantautores, un estudio de grabación móvil para identificar y promover el talento local, tardes de música en los parques, charlas en las escuelas y noches dominicanas con nuestros artistas más queridos y populares. Soberanía 4.0 es un puente entre generaciones para mantener viva nuestra herencia dominicana, buscando promover la cultura, apoyar a los artistas, educar a nuestros jóvenes en la identidad nacional y fortalecer el tejido social dominicano. Porque aquí nuestra música no es solo fiesta, aquí nuestra música es patria. Soberanía 4.0. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Pamela Piña, quien es cardióloga e internista. Doctora, un placer tenerla en nuestro programa. El placer es mío, muchas gracias. Doctora, generalmente cuando tenemos a una persona por primera vez, queremos conocer a la personita detrás de la bata blanca. Okay. Y entre todas esas especialidades que tenemos en la medicina, que se han expandido tanto, porque ahora hay muchas subespecialidades, ¿cómo fue que te llegó a cardiología? Bueno, la verdad es que si tuviera que decirle que cuando estaba en medicina interna, yo decía, no quiero hacer cardiología, no quiero hacer cardiología. La verdad es que me sentía muy atraída, pero sabía el sacrificio que conlleva, sobre todo esta especialidad. El destino, al final, pues, la atracción que siento por la especialidad me llevó a elegirla como la subespecialidad luego de medicina interna, pero honestamente reconozco que es un sacrificio poder ejercerla como debe ser. Entiendo. Doctora, vamos a tocar un tema bastante importante, los hombres que no se me ofendan, pero es la cardiología y sobre todo cómo se maneja el corazoncito en la mujer. Claro. Por las condiciones que tenemos nosotros tan diferentes, ya sea hormonal, también por la edad, ¿el corazón se maneja de forma diferente en las mujeres? Sí. Muchas personas no lo reconocen, pero el corazón de la mujer y el hombre es distinto. Ajá. Por ejemplo, el corazón de la mujer es 10 a 15% más pequeño que el del hombre. Okay. Las paredes del corazón de la mujer suelen ser más delgadas,
que es otra diferencia importante. Hay algunas enfermedades que se manifiestan diferentes. Por ejemplo, la clásica enfermedad del infarto al miocardio. En las mujeres tiene una presentación que nosotros decimos que es atípica. Quiere decir que no son los síntomas clásicos del dolor torácico opresivo que llega a la emergencia porque se le va la mandíbula, se le va el brazo. En las mujeres a veces el infarto o la obstrucción de una arteria se puede presentar como fatiga, como cansancio, como un malestar y muchas veces estomacal. O sea que tiene diferentes manifestaciones que no son las clásicas que se reconocen en el hombre, por ejemplo. Ahora mismito, ¿cuáles son esas afecciones cardíacas que más estamos encontrando en la mujer? Que usted pueda ver en base a su experiencia. Contrario a lo que todo el mundo pueda pensar, la principal causa de muerte en una mujer son las enfermedades cardíacas, no es el cáncer de mama. Que el cáncer de mama tiene una mortalidad alta, que tiene una gran incidencia, que hay que buscarlo en mujeres jóvenes, sí es cierto. Pero la principal causa de muerte sigue siendo en las mujeres la enfermedad cardiovascular. Entonces, lo que más vemos es eso, es infarto al miocardio, es obstrucción de una de las arterias, hipertensión, diabetes, trombosis venosa de los miembros inferiores, que a veces la trombosis se va a las arterias del pulmón. Vemos muchas pacientes con obstrucción de las arterias pequeñas del corazón, que no son las arterias clásicas, grandes, que se obstruyen por un infarto. Estas son la gran mayoría de las cosas que vemos. Otro que hemos visto con mayor frecuencia, quizás por la alta incidencia que hay ahora de desórdenes emocionales, trastornos de la salud mental, es la cardiomiopatía por estrés, que sabemos que es ese corazón roto. Vemos mujeres que por una situación emocional muy triste, en algunas ocasiones muy feliz, pero en la mayoría de las veces muy triste, pues puede causar una liberación de sustancias en nuestro metabolismo que ocasionan que el corazón se debilite transitoriamente. Doctora, y esto no tiene que ver también propio de, bueno, es una situación que siempre refieren que es hormonal, pero también es una sensibilidad per se que llevamos las mujeres durante el trayecto, que también hace que quizás se manifiesten más rápido estas situaciones cardíacas. Sí, lo que sabemos es que los estrógenos nos protegen. Okay. Mientras estamos en la etapa premenopáusica, las mujeres contamos con la protección de los estrógenos. Tan pronto se cruza ese umbral que disminuye la producción de estrógenos, pues el riesgo cardíaco se iguala entre la mujer y el hombre. Okay. En la premenopausia, pues las mujeres tienen un riesgo ligeramente menor en comparación con el hombre. Sí. Doctora, ¿cuáles serían, como el protocolo para que una mujer vaya al cardiólogo? Porque generalmente esperamos a cierta etapa o cierta edad para ir al médico, pero sin embargo estamos viendo una alta tasa de pacientes muy jóvenes sufriendo infartos. Me imagino que esto ha hecho que modifiquen el protocolo de las visitas cardiológicas. ¿Más o menos a qué edad debería iniciar una mujer? Lo que nosotros siempre recomendamos es que desde que el adolescente deja de ver al pediatra al cumplir 18 años de edad, debe de tener un seguimiento con un médico internista. Este debe ser un seguimiento anual, chequeo de laboratorios, toma de la presión arterial y evaluar cualquier síntoma que pueda presentarse inicialmente. Luego de los 40 años de edad, probablemente ya es prudente, dependiendo de si hay historia familiar de enfermedad cardíaca, dependiendo si ese paciente ya ha desarrollado alguna condición adicional y dependiendo de si hay algún síntoma preocupante, pues probablemente es prudente que ya se derive entonces el caso a un cardiólogo con una visita anual. Sí. Otro punto muy clave, sobre todo en las mujeres, es el periodo posparto. En el posparto inmediato, nosotros le hemos denominado el cuarto trimestre. Sí. Sabemos que el embarazo tiene 3, pero este cuarto trimestre, que son esos primeros 3 meses por posparto, hay muchos síntomas y muchas enfermedades que pueden presentarse. Por ejemplo, la preeclampsia. Hay preeclampsias que se presentan posparto. Lo que conocemos comúnmente es que se presenta en los últimos meses o últimas semanas del embarazo, pero puede presentarse posparto. Está la cardiomiopatía periparto, que es ese corazón que se pone grande, se pone débil. Puede presentarse inmediatamente después. Sabemos que los trombos en las piernas, los trombos venosos que van al pulmón, también tienen una alta incidencia luego del parto. Sabemos la gran cantidad de mujeres que lamentablemente sufren de depresión posparto. Sí. Hay muchos síntomas, palpitaciones, sensación de fatiga, sensación de debilidad, asociado a todas esas malas noches que vienen con esas semanas posparto. Por eso es importante que sobre todo en ese trimestre, si hubo alguna complicación en el embarazo, pues la mujer tenga un seguimiento cercano con su cardiólogo.
Sí, doctor, ¿y puede suceder que tal vez luego del embarazo se encuentre una cardiopatía de alguna paciente? ¿Por qué le digo esto? Porque a veces tenemos condiciones cardíacas que la podemos tener desde la infancia y no hacen síntomas, no llevan al niño al cardiólogo y entonces de repente llega el embarazo donde sabemos que el cuerpo tiene que sacar de adentro para poder llevar a las dos personas y entonces luego del embarazo se presenten estas condiciones. Puede suceder por una de dos cosas. Primero, que una mujer que hasta los 30 años nunca se había chequeado y pues resulta que sale embarazada. Generalmente durante el embarazo se le hacen chequeos médicos. El ginecólogo le indica pruebas de laboratorio, se le hace un electrocardiograma, algún chequeo rutinario se le va a realizar. Y a veces en esa evaluación se diagnostican condiciones que existían desde el nacimiento, desde la adolescencia, que habían pasado desapercibidas. Esa quizás es la causa más común de que esto suceda. La segunda es que sí hay condiciones que se pueden exacerbar o precipitar durante el embarazo. Pongo el ejemplo particular de una condición que nosotros llamamos miocardiopatía dilatada. Es el paciente que nace con una predisposición a tener el corazón grande que se puede presentar o desencadenar en cualquier etapa de la vida, pero a veces ese exacerbante puede ser el embarazo. Igual mujeres con enfermedades autoinmunes como el lupus, por poner un ejemplo, pues son enfermedades que se exacerban con el embarazo y que pueden hacer brotes o exacerbaciones, recurrencias en el periodo inmediato posparto. Sí. ¿Cuáles son las principales causas que está habiendo ahora mismo de enfermedades que puedan producir, o sea, que puedan acarrear a afectar el corazón directamente en la mujer? Como factores de riesgo, lamentablemente el estilo de vida que estamos llevando. Esa ausencia de ejercicio, sobre todo las mujeres que quieren atender muchas cosas al mismo tiempo, que cuidamos a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros padres, como tratando de cuidar a todo el mundo menos a nosotras mismas. Y entonces eso hace que el cuidado que nosotras debemos darnos pues se queda relegado. El ejercicio, la alimentación saludable, es muy bonito prepararle la lonchera muy fantástica a nuestros hijos para la escuela, pero ¿qué estamos consumiendo nosotras? El consumo alto de grasas, el consumo alto de sal, la falta de ejercicio, el estrés laboral, el estrés emocional, las 1000 cosas que uno lleva encima, pues todo eso influye a que haya una mayor incidencia de todas las condiciones que predisponen a enfermedad cardíaca. Hipertensión, diabetes, colesterol alto, el consumo de tabaco. Hemos visto una gran incidencia de mujeres que están o fumando cigarrillo electrónico o utilizando los cigarrillos. Entonces todo eso influye. Entonces sería entre las que me acaba de mencionar, porque me acaba de mencionar la presión alta, que es muy común en nuestro país. La presión alta y la diabetes se podía manifestar como una de las principales causas de problemas del corazón de la mujer. Totalmente, tanto en la mujer como en el hombre, ciertamente. Sí. Pero entonces la mujer me dice que mientras tanto tenemos el estrógeno que nos protege, que nos sirve de barrera y que puede, pero después de los 50 ya esto baja ¿qué tanto? No le voy a decir 50 porque la menopausia no se presenta a la misma edad en todas las mujeres. Hay mujeres que pueden tener menopausia temprana o menopausia tardía, pero ciertamente el punto de corte o ese umbral es cuando empiezan a descender los estrógenos. El riesgo de las mujeres se iguala y en algunos casos supera al del hombre cuando ya se pierde la protección de los estrógenos. No es lo mismo tener menopausia a los 60, por poner una edad, ya con hipertensión y diabetes, que llegar a la menopausia sin hipertensión y diabetes. Es lo mismo, nosotros hablamos mucho del tratamiento hormonal que reciben las mujeres durante los síntomas más floridos de la menopausia, que a veces son necesarios. Pero el tratamiento hormonal se ha demostrado que aumenta en algunos casos el riesgo de enfermedad cardíaca, sobre todo en mujeres que ya son hipertensas, que ya son diabéticas, que ya tienen el colesterol elevado. Entonces hay que seleccionar bien esas pacientes que van a recibir terapia hormonal. ¿Cuáles son los síntomas más peligrosos que pudiera manifestar una mujer sin darse cuenta por el descuido propio que tenemos de ocuparnos de todo lo que está alrededor menos de nosotros, que deberían ser síntomas de alerta para nosotros ir al cardiólogo? Fantástico. Dolor de pecho. Pongo el dolor de pecho porque es el más clásico, pero a veces puede ser un dolor punzante, un dolor opresivo, algo que pasa. El más preocupante es si se presentase con el esfuerzo. No es lo mismo yo estar sentada y sentir una molestia que sentir la molestia al subir escaleras o al subir a algún sitio que es inclinado. Ese esfuerzo, si me ocasiona dolor, debe llamar la atención.
Segundo, la fatiga o la sensación de falta de aire. Ajá. Si yo estoy sentada y me acuesto, por ejemplo, me recuesto en la cama y el estar acostada me ocasiona sensación de ahogo, de que no puedo respirar bien, eso debe llamar la atención. Las palpitaciones a veces son pasajeras, se pueden presentar por un sinnúmero de causas, pero esa sensación de que el corazón se acelera por un periodo de tiempo y luego se quita de repente y luego vuelve y se acelera y se quita de repente, también debe llamarnos la atención. Sí. Yo diría que esas son las más relevantes, porque bueno, el que está muy mareado, el que tiene dolor de cabeza persistente, el que tiene dolor en algún sitio del cuerpo, el abdomen, la espalda, el muslo, la pierna, hay un sinnúmero de síntomas, pero desde el punto de vista cardíaco, dolor de pecho, sensación de falta de aire o ahogo y esa sensación de palpitaciones, de taquicardia que pueden ser preocupantes. Doctora, en el caso de los pacientes que tienen enfermedades ya sistémicas, tienen condiciones, Claro. como que tenemos la hipertensión o tenemos la diabetes. ¿La hipertensión o la diabetes afectan el corazón o el corazón afecta a ambas? Es una o excelente va mano a pregunta. mano? La hipertensión por sí misma, el riesgo de tener la presión en la sangre de nuestras arterias alta, Sí. ¿verdad? Estar elevada, afecta muchos órganos. Afecta a los ojos, sobre todo la retina, afecta a los riñones, por eso vemos muchos pacientes que quedan en diálisis por tener hipertensión maltratada a muy temprana edad, y afecta el corazón. El principal problema de la hipertensión, específicamente en el corazón, es que lo pone más grueso y hace que pierda su capacidad de distenderse y a largo plazo puede ocasionar falla cardíaca. Ya. Pero también predispone a que se adhieran plaquitas de grasa a las arterias del corazón y esas plaquitas de grasa son las que tapan la arteria y dan el infarto. Lo mismo sucede con la diabetes. La diabetes favorece a que se adhieran partículas de grasa en las arterias del corazón. La diabetes daña los riñones, daña los ojos, daña la circulación nerviosa de las piernas. O sea, afecta varios órganos. A mí me gusta ponerle la analogía a mis pacientes que un paciente con diabetes que está bien controlada y con hipertensión, que se trata adecuadamente, el paciente probablemente va a fallecer de otra cosa y no del corazón o no de la diabetes ni de la hipertensión. Por el contrario, el paciente hipertenso que no se trata, que no va al médico, que mantiene siempre la presión alta, o el paciente diabético que siempre tiene la glicemia alta, pues entonces ahí es que vienen las complicaciones. Entiendo. He escuchado mucho durante mucho tiempo, esas son cosas de calle, de que el corazón de la mujer se comporta más noble que el de los varones en situaciones de peligro, un infarto, condiciones cardíacas. ¿Qué tan cierto es eso, doctora? Ahí yo diría que eso es más un mito, porque la verdad es que lo que se ha demostrado es que las mujeres tienen más riesgo de complicaciones, por ejemplo, con un infarto. En las mujeres se ven complicaciones de rotura cardíaca, un desprendimiento, una rotura de la válvula mitral, que es una complicación severa, Sí, preocupante luego de un importante. infarto. Se ve que tienen mayor incidencia en las mujeres, sobre todo porque se ha demostrado que las mujeres con un infarto agudo llegan más tarde a buscar atención médica. Por lo mismo, porque quizás desestiman sus síntomas, porque tienen que llevar el niño a la escuela y hoy me duele el pecho, pero primero tengo que hacer tal o cual cosa, y eso hace que busquen atención médica mucho más tardía. Totalmente. Se ha demostrado incluso, el sesgo es tanto que en esa diferencia en el tratamiento entre mujeres y hombres, que las mujeres, por ejemplo, reciben menor tratamiento de revascularización invasiva. Me explico. Ajá. Si yo tengo una mujer y un hombre con dolor de pecho y con un infarto ambos al mismo tiempo, existe un sesgo en el que preferiblemente se lleva al hombre a un cateterismo versus la mujer. Ajá. Porque muchas veces el dolor de la mujer se desestima, se entiende que puede ser por otras cosas, que es emocional, que ella lo está exagerando. Hay muchos sesgos intrínsecos de nosotros como médicos que pueden influir en que la mujer reciba menos tratamiento necesario y correctamente indicado que el hombre. ¿Y cómo una mujer puede diferenciar que ese dolor que tiene es cardíaco y no muscular? Porque es que siempre pasa que dicen, no, que tengo como una acidez. Sí. O de repente digo, no, hice un mal movimiento y tengo el dolor en el pecho. ¿Cómo podemos realmente diferenciar lo que no se trata del músculo ni tampoco de una acidez? Uno por uno mismo, o sea, Ajá. la paciente no es difícil que lo pueda hacer. Para Sí. eso se necesita la atención médica. Ajá. Nosotros como cardiólogos o incluso un buen médico internista puede ayudar a diferenciar. Si una paciente de 35 años, saludable, que no sufre de nada, presenta este dolor y quiere ir a su médico internista, bueno, pues hay una serie de preguntas y de características de ese dolor que nos ayudan a guiarnos de si realmente es algo cardíaco o es algo muscular.
Por ejemplo, siempre cuestionamos la intensidad del dolor, Sí. si el dolor es punzante o es opresivo, si el dolor se irradia al brazo, al cuello, al hombro, a la espalda, si el dolor se asocia con náuseas, con vómitos, con dificultad para respirar, si empeora cuando el paciente se acuesta o se inclina hacia adelante, si empeora cuando el paciente inspira muy profundo. O sea, hay varias cositas, detalles de cómo se presenta ese dolor que nos guían y nos orientan de si es del estómago, que es una causa muy común, que si es muscular, que si es inflamatorio, si es de origen pulmonar o si es de origen cardíaco. Yo recuerdo una vez estar viendo un caso de una persona, una jovencita que era bailarina y era anoréxica, bulímica, y esto le afectó fuertemente el corazón. Y estamos teniendo una época donde hacemos muchas dietas sin ir al nutricionista, sobre todo estos fasting de largo tiempo. Doctora, estos fasting de largo tiempo y por uso prolongado, ¿pueden afectarnos el corazón por no hacerlo bajo las condiciones médicas y los estudios requeridos? Cualquier dieta rigurosa necesita un acompañamiento. Vimos, por ejemplo, con la dieta keto, que había muchos pacientes con el colesterol muy elevado, Ajá. porque entonces consumían exageradas cantidades de grasas en la alimentación. Lo mismo puede suceder con el fasting. Sí hay estudios que demuestran que el fasting, el ayuno intermitente, Ajá. es beneficioso desde el punto de vista cardiovascular, pero igual debe ser guiado, porque no es lo mismo tener 8, 10, 12 horas de ayuno que tener 20 o 24 horas. Entiendo. O sea, va a depender, hay pacientes y hay pacientes. Pero el fasting, los últimos estudios sí han demostrado que puede ayudar desde el punto de vista cardiovascular, obviamente guiado con el nutricionista, Exacto. porque no es lo mismo hacerlo por cuenta propia. Sí. ¿Cuáles serían los hábitos más dañinos para el corazón de una mujer? Sabemos que los básicos son el cigarrillo Ese era mi primero. y tenemos el alcohol, pero también pueden haber otros hábitos que tal vez tengamos que al ser tan normalizados para las mujeres, entendamos que no nos están haciendo daño. Tengo que mencionar y hacer otra vez hincapié en el cigarrillo, Ajá. porque la verdad es que la mejor decisión que puede tomar una persona que fuma es dejar de fumar. Sí. Entonces, dejando ese como primer punto, Ajá. como hábito, el segundo debe ser el ejercicio. El no ejercitarse es quizás la decisión que tomamos que más perjudique nuestro corazón. En la alimentación, por poner el ejemplo del consumo de sal y de grasas. Las grasas en exceso y sobre todo la sal predispone a hipertensión y el consumo de grasas favorece a que se deposite grasa en el hígado, que a largo plazo predispone a diabetes y o que se depositen plaquitas de grasa en las arterias del corazón. Sí. Esos son los hábitos que mayor riesgo tienen. El consumo exagerado de alcohol a largo plazo pudiera condicionar o llevar a falla cardíaca, que es el corazón que se debilita, que se pone grande y que entonces le da esa sensación de falta de aire al paciente. Doctora, pero por ejemplo hemos tenido, porque también es que tenemos un acceso a la información que es una cosa, una locura, y siempre hemos escuchado que el alcohol hace daño, siempre escuchamos que el cigarrillo hace daño, sin embargo usted escucha que te dicen, no, sacamos el vape para que dejes de fumar porque es menos dañino. La verdad es que todo lo que se ha estudiado sobre el cigarrillo electrónico es que tiene un alto riesgo de complicaciones del parénquima pulmonar como Ajá. tal, de daño al pulmón como tal y de riesgo de cáncer, igual que el del cigarrillo. O sea que al final no se está dejando No, nada, es estás más una- pasando de tener cigarrillo a tener una Exactamente. cajita. Sobre todo que el cigarrillo electrónico da la facilidad de que se puede utilizar con mayor frecuencia, más veces al día, el olor no es el mismo del cigarrillo. Esas limitaciones que da el cigarrillo convencional se pueden eliminar con el electrónico y hace que las personas lo usen con mayor frecuencia y eso es aún peor. Entonces, Sí. no está recomendado el uso ni del cigarrillo electrónico ni del cigarrillo convencional. Y en cuanto a las bebidas alcohólicas, también escuchamos, son dañinas, pero sin embargo estudio dice que beberse una copita de vino al día no hace daño, pero para mí beberse una copita de vino al día, de día en día te estás alcoholizando. Entonces, dígame, con el alcohol, ¿cómo? no es que los cardiólogos andamos recomendando que el paciente consuma una copa de alcohol al día. No, Ajá. o sea, no se recomienda consumir alcohol Sí. en ninguna cantidad. Ahora, sí se ha estudiado cuál cantidad es perjudicial para el paciente, para el corazón, para el riesgo cardiovascular. Hay estudios que han demostrado que una copa en el hombre y 2 copas en las mujeres no tienen un riesgo mayor. Ok. Ese estudio me parece que tiene ya como 10 años. Sin embargo, hay uno más reciente que va a favor de que una al día en ambos
sexos sea lo que se deba de utilizar. Sí. Lo que perjudica más al paciente es el consumir varias copas en un mismo día. El término en inglés es binge drinking, es consumir varias copas en una misma ocasión. Sí. Y eso sobre todo le da mucho riesgo a los pacientes de fibrilación auricular, que es una arritmia cardíaca y es la arritmia más común que existe. Y en muchos casos se predispone por ese consumo excesivo de alcohol en una ocasión. Pongo el ejemplo de una paciente de 45 años que tiene sobrepeso o que tiene obesidad, que probablemente tiene también apnea del sueño y que un sábado, consumió 5 copas. A la madrugada se siente con la taquicardia, el corazón latiendo muy rápido, muy probablemente tenga un episodio de fibrilación auricular. Ese es como el escenario clásico de una paciente en la que esto pudiera suceder. Sí, doctora, el sobrepeso siempre lo relacionamos con diabetes, hipertensión. En una mujer, ¿qué tanto afecta el sobrepeso el corazón? La obesidad en sí misma es una enfermedad que viene acompañada de otras cosas. Viene acompañada de hipertensión, de diabetes, en muchas ocasiones de apnea obstructiva del sueño, que es otra condición que quizás es bueno que conversemos. Afecta el corazón porque la obesidad en sí misma puede asociarse a obstrucción de las arterias coronarias, igual que la hipertensión y la obesidad y la diabetes, y puede asociarse a deterioro, a disminución en la función cardíaca a largo plazo. En el caso de la apnea de sueño, ¿siempre se relaciona con trastornos cardíacos o con problemas cardíacos cuando los pacientes? La apnea del sueño es una enfermedad en la que el paciente durante el ronquido, y a veces no necesariamente durante el ronquido, hace una pausa en la respiración. Entonces, el problema de la apnea es que durante esos 30 segundos que el paciente no está respirando, obviamente no llega oxígeno al cerebro, y es un cerebro que no descansa, es el paciente que está irritable a la mañana, que se despierta sintiendo que no durmió bien, que le da mucho sueño en el día, que se duerme fácil, que manejando se puede dormir, que viendo televisión, que conversando con alguien se puede quedar dormido. Las principales complicaciones asociadas a la apnea del sueño son el aumento y el descontrol de la presión arterial, predispone a diabetes, el mero hecho de tener apnea del sueño, y predispone a mayor riesgo de fibrilación auricular. Doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero la quería dejar con una pregunta. En dado caso de que nos veamos en una situación de emergencia donde una paciente se esté viendo con un ataque cardíaco o con un inicio de ataque cardíaco, ¿qué se pudiera hacer en ese momento? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Continuamos nuevamente en su programa Hablemos de Salud con la doctora Pamela Piña. Doctora, nos quedamos en la pregunta de en una situación donde tengamos sospechas de un ataque cardíaco con una mujer, ¿qué pudiéramos hacer? Porque, como les repito, pudiéramos confundirnos y darle poquita importancia a que la mujer está atravesando un cuadro de emergencia y simple y llanamente se desvanezca. Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, siempre que hay un dolor torácico opresivo, de fuerte intensidad, que inició abruptamente, hay que ir por emergencias, porque es la mejor forma, bueno, la única forma de descartar que esto no corresponda con un infarto al músculo cardíaco. En una emergencia, el paciente, o bueno, la paciente debe de hacérsele un electrocardiograma en los primeros 10 minutos de su llegada. Toda persona que llega a una emergencia con dolor de pecho opresivo, fuerte, debe de hacérsele un electrocardiograma. En el electrocardiograma vamos a identificar si hay cambios o hallazgos que sugieran que esto ciertamente corresponde a un infarto agudo que hay que tratar de emergencia. ¿Y cómo se trata? Hay que abrir la arteria. El infarto es que una placa de grasa se cerró, que la arteria realmente no pasa sangre por ahí, o está muy tapada, estrecha, o que se rompió y se formó ahí un coagulito de sangre que la tapa. Y la forma de destaparla idealmente debe de ser con un cateterismo. En el cateterismo se pasa por ahí una guía que abre la lesión, abre la arteria y permite que se restablezca el flujo de sangre. En algunos casos es necesario o no la colocación de un stent, que es la mallita de metal. Idealmente el cateterismo. Si esto ocurriese en una de las provincias de nuestro país en donde no hay un centro donde se pueda realizar el cateterismo prontamente, pues se debe hacer trombolisis, que es la administración de un medicamento que licúa, por decirlo de una forma llana, licúa la sangre y elimina el trombo que se formó ahí, el coagulito de sangre, y libera la obstrucción de esa arteria. Esto se debe de hacer lo más pronto posible de la llegada de la paciente a la emergencia de un centro de salud. Sí, yo tengo entendido que para colocar eso tiene que ser de entre las 24 horas de la emergencia. Idealmente, el término que nosotros usamos es que el tiempo es músculo. Mientras más tiempo pasa, más músculo se muere. Porque una arteria tapada indica que no está llegando sangre al músculo y es un músculo que no recibe oxígeno y bueno, las células se mueren. Idealmente, imaginándonos que esto ocurriese fuera de la ciudad, en un centro donde no hay acceso al cateterismo, tanto la trombolisis como el cateterismo, uno u otro deberán ocurrir dentro de los primeros 60 a 90 minutos de que la paciente llegó a la emergencia. Entiendo. Idealmente dentro de las primeras 6 a 12 horas del inicio del dolor de pecho. Doctora, como me ha explicado que el comportamiento del corazón de la mujer es un tanto diferente al del hombre, ¿en nuestro país no existen centros especializados en la salud cardiovascular de la mujer o sí los tenemos? Existen centros que se han especializado en la salud ginecológica de la mujer. La ginecología es un campo muy amplio. La prevención del cáncer de mama, la evaluación de los ovarios, del útero, la menopausia, todos los temas ginecológicos y hormonales que afectan a la mujer. Sí hay centros en los que ya esto sucede. A mi conocimiento, hasta ahora, no existe un centro que se dedique específicamente a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares exclusivamente de la mujer. Sí, entiendo. Pero esto tal vez no debería considerarse de cierta forma como si fuera una subespecialidad, tal vez por el comportamiento diferente o, como no tengo experiencia, pero como la medicina cada tiempo se está modernizando quizás más, llegará un momento en que quizás el tratamiento para un hombre o para una mujer sea completamente diferente por sus condiciones físicas que no son iguales. Es cierto, existen muchas diferencias. La verdad es que como subespecialidad, pudiera decirle, por ejemplo, que hay algunos centros en Estados Unidos donde se hace un entrenamiento corto dedicado a la prevención cardiovascular de la mujer. Sobre todo porque hay muchas diferencias en las pruebas diagnósticas. Por ejemplo, no es lo mismo decir o interpretar una prueba de esfuerzo en una mujer que en un hombre. Totalmente. No es lo mismo interpretar una gammagrafía cardíaca, por poner el ejemplo de una prueba un poquito más sofisticada en una mujer que en un hombre. No es lo mismo una resonancia magnética o una tomografía cardíaca interpretarla en una mujer que en un hombre. Entonces, esas diferencias hay que saberlas, hay que reconocerlas. Y por eso, en el campo de la prevención hay entrenamientos específicos en el cuidado, en la prevención de la mujer. Sí. Doctora, ¿qué tan alta está la tasa de mortalidad femenina por infartos cardíacos? Porque volvemos a caer en el tema de que no se le da tanta importancia. Sí se le da importancia, se habla mucho de cáncer, se habla mucho de todas las enfermedades que son ginecológicas, de absolutamente todas se hablan. Y
En la parte cardiológica, lo que más siempre se escucha es, bueno, esta persona sufre de la presión o esta mujer sufre de la presión, pero es verdad que la vida de la mujer se ha incrementado demasiado la multitarea, la multitodo, entonces como que de repente cada día es eso, menos calidad de vida. Entonces me imagino que en este descuido tienen que estar subiendo las consecuencias de este descuido. Exponencialmente. La verdad es que yo creo que los ginecólogos o la especialidad de ginecología merece una felicitación, porque el trabajo que han hecho en concientizar a las mujeres en la prevención del cáncer de mama es estupendo. Sí. Quizás, desde el punto de vista de cardiología, se beneficia a la población de un poco más de orientación en ese sentido, porque todavía si yo cojo 10 pacientes de diferentes sectores o diferentes provincias de nuestro país y le pregunto cuál es la principal causa de muerte en mujeres, la mitad probablemente me va a decir todavía que es el cáncer de mama. El cáncer de mama. Y no reconocen el corazón como la principal causa de muerte. Entonces, creo que nos falta un poquito más de educación a la población, de explicarles. Se han hecho intentos nacionales e internacionales, globales, desde la Sociedad Americana de Cardiología, desde la Federación Mundial de la Salud. O sea, hay diferentes entidades que han trabajado para lograr disminuir la incidencia de esta situación en educación, en orientación, en promoción, en prevención. Pero todavía falta un gran trabajo por hacer, sobre todo en nuestra población. ¿Qué sería prevención para la mujer en el área de cuidarnos el corazón? Sabemos que si no estamos haciendo, sí debemos hacer ejercicio. También tenemos la dieta, pero me imagino que tienen todo un protocolo de lo que sería la prevención para evitar una situación cardíaca. Lo más importante en la prevención es detectar a tiempo si existiese alguna condición, y eso lo hacemos con el chequeo rutinario anual que amerita medir la presión de la paciente para detectar hipertensión tempranamente, medir los niveles de glicemia y o la prueba que nos permite hacer el diagnóstico de diabetes, medir los niveles de colesterol para tratarlos en el momento en el que sea correspondiente. Si el paciente fuma, se le recomienda que deje de fumar. Si no está haciendo ejercicio, se le recomienda que haga ejercicio. En un primer chequeo, dependiendo de la edad del paciente, nosotros hacemos un electrocardiograma, porque nos permite evidenciar si hay algún trastorno de base que haya pasado desapercibido. E idealmente, no siempre, pero idealmente hacemos un ecocardiograma, que es la sonografía cardíaca. Un ecocardiograma inicial me permite saber qué tiene mi paciente, si quizás tenía una enfermedad de nacimiento que pasó por desapercibida, o si tiene el músculo grueso, si hay alguna repercusión de algún factor de riesgo que se puede evidenciar. Ese es más o menos el chequeo general que hacemos en un primer abordaje. Laboratorios, electrocardiograma, un ecocardiograma y un examen físico exhaustivo. Sí. En un paciente sano, en algunas ocasiones, dependiendo de los factores de riesgo, porque no es lo mismo tener 45 años sin haber tenido historia familiar que tener 45 años con un papá que falleció de infarto a los 40 o con una mamá que falleció de infarto a los 45. Igual que con el cáncer de mama, que la historia familiar influye mucho. Igual sucede desde el punto de vista cardíaco. La historia familiar influye. Si es una paciente que sabe que en todo el mundo en su familia tiene el colesterol alto, mídase el colesterol, porque probablemente también usted tiene el colesterol alto de forma hereditaria, que independientemente de lo que coma lo va a tener alto. Entonces, esa educación es lo que hacemos en este chequeo preventivo. Sí, eso también puede pasar con la hipertensión, que aunque tenga un estilo de vida saludable, cuando te llegó, te llegó. Con la hipertensión, todavía se define que la hipertensión primaria o la hipertensión esencial es idiopática, dígase, es de causa desconocida. Hay asociaciones familiares, hereditarias, hay asociaciones por la obesidad, por la apnea del sueño, por el estilo de vida, por la falta de ejercicio, sí. Pero en la gran mayoría de los casos se va a presentar de causa desconocida. Sí, doctora, ¿cuáles son las causas por las cuales están ocurriendo estos infartos en pacientes tan jóvenes actualmente? Porque es alarmante cómo ha ido subiendo y son pacientes que son menos de 40 años y ya tienen un infarto agudo y se acabó, ya, se acabó. Así es. La verdad es que los que, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado identificar ahora en los últimos años, digamos un paciente, yo tuve, por ejemplo, un paciente reciente de 39 años, sano, yo no sufro de nada, doctora, todo bien, fantástico, pero cuando hicimos los laboratorios, el paciente tenía el colesterol LDL, que es el colesterol malo, cerca de 300. Entonces, el paciente tiene una enfermedad hereditaria que le hace sobreproducir colesterol, que probablemente se lo habían dicho antes, le habían recomendado tratamiento y el paciente no lo usó,
o nunca se había medido el colesterol y no se habían dado cuenta de que esta condición necesita tratamiento. Y bueno, pues le lleva a tener una arteria tapada a los 39 años. Sí. Eso combinado con la situación emocional que influye mucho, el estrés, se ha demostrado que aumenta la incidencia de eventos cardiovasculares. Yo creo que ahora mismo es una de las principales causas, aparte de la tensión, la hipertensión, porque ahora mismo usted puede tener un pico de hipertensión, pero también puede coger un pique en algún lugar o varios piques al mismo tiempo y de repente le dio. Sí, la hipertensión influye mucho, sobre todo a largo plazo no tratada, igual que con la diabetes, que puede pasar desapercibida. Muchos pacientes llegan a la consulta, ay doctora, pero yo no me siento nada, y cuando le medimos la presión, pues la tiene bastante alta. Entonces son esas pacientes que se les explica, se les orienta que en la gran mayoría de los casos la hipertensión no da síntomas. Por eso es que hay que chequearse, por eso es que hay que medirse la presión para poder identificar cuándo es el momento de tratarla. Sí, doctora, y también en el caso de que estamos utilizando también las personas, sobre todo lo que hacen ejercicio, utilizan muchas sustancias que tal vez aceleran el ritmo cardíaco porque tienen un exceso de cafeína o porque tienen los componentes que sabemos que tienen, y también estas bebidas energizantes que lo utilizan para sentirse con más energía. Valga la redundancia. ¿Estos productos le pueden hacer daño al corazón de una mujer de manera directa y causarle una situación cardíaca importante? La respuesta sería depende. Ajá. Los suplementos del ejercicio que se han demostrado que influyen directamente y aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares como infarto por trombo en una arteria son los esteroides anabólicos, que generalmente los utilizan mujeres que están muy en el mundo del ejercicio, que quieren aumentar su masa muscular, que quizás lo hacen desde el punto de vista competitivo y pues utilizan este tipo de sustancias. Las hormonas de factor de crecimiento, incluyendo los esteroides anabólicos, aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sí. Punto. Ahora, las proteínas, la creatina, algunos otros suplementos que son naturales, la verdad es que todavía no hay ningún estudio que diga, bueno, esto aumenta el riesgo cardiovascular. Probablemente no lo hagan. En el caso de las sustancias prohibidas, de las drogas, pudieran causar situaciones cardíacas importantes. ¿Usted sabe por qué se lo digo? Porque antes hablar de droga era algo prohibido, pero ahora siento que ya estamos teniendo como una normalización, sobre todo del consumo de marihuana y ese tipo de sustancias. ¿Qué tanto esto pudiera afectarnos el corazón? Con la marihuana el tema principal son los síntomas asociados al consumo. Muchos pacientes tienen taquicardia, tienen sensación de ataques de pánico, pueden tener dolor torácico, todo derivado de la situación de ansiedad o de ataque de pánico o estrés que ocasiona el consumo, incluida la taquicardia. La que infiere un riesgo cardiovascular inminente y que pudiera incluso ocasionar un infarto cardíaco al momento del consumo es la cocaína. Sobre todo porque ocasiona que se espasme, por decir así, se estrecha la arteria y puede favorecer la formación de trombos en el interior de las arterias coronarias. Entonces tenemos el paciente que llega con dolor de pecho, y cuando se hace el cateterismo, bajo la sospecha de que el consumo quizás le ha ocasionado un evento, pues se ve que tenía la arteria muy estrecha, espasmada, producto del consumo y o con un trombo en su interior. Sí, y también tenemos otra cosa que está muy normalizada, que es la automedicación. Y lastimosamente es una realidad en nuestro país, pero me imagino que hay medicamentos que automedicados pueden producir daños a largo plazo al corazón. He visto situaciones, bueno, preguntando porque es lo que generalmente utilizamos, donde hay personas que se beben una aspirina diaria para bien del corazón. Así como tenemos la aspirina que quizás pueda y ayude bien al corazón en un consumo mínimo, me imagino que tienen que haber medicamentos que bebidos sin receta produzcan daños al corazón de la mujer. ¿Cuáles serían estos? Sin mencionar el nombre de la farmacia, doctora. No, perfecto. ¿Y por qué? Con el ácido acetilsalicílico, que es la conocida como aspirina, es cierto que se utiliza de forma desmedida. El paciente lo usa porque le duele la cabeza, porque tiene gripe, porque hoy me dolió un poquito el pecho. Se usa indiscriminadamente. Exactamente. El riesgo de la aspirina es el riesgo de sangrado. Hay muchos pacientes que hacen úlceras gástricas, que pueden hacer sangrado gastrointestinal, que si se cortan o se dan un golpe, pues van a sangrar más de la cuenta. Sí. Si es un paciente que tiene un procedimiento, pronto, una cirugía de rodilla, de cadera, de un ojo, de cataratas, de lo que sea, el haber usado aspirina
constantemente, días antes de la cirugía, le da un riesgo de sangrado, que muchas veces no se reconoce. O sea, a mis pacientes yo tengo que preguntarle, ¿usted usa aspirina de vez en cuando? Porque ni siquiera te lo mencionan como parte de sus medicamentos de uso continuo. Entonces, es delicado el tema de la aspirina, que sí, cuando yo tengo un dolor que es sospechoso de infarto en mi casa, yo me tomo 2 aspirinas porque antes de llegar al hospital, sí, ciertamente, el consumo de aspirina en el momento agudo de un infarto ayuda a liberar la arteria de la obstrucción. Eso está demostrado y es lo que nosotros hacemos cuando el paciente llega a la emergencia. Pero el uso intermitente o por cualquier otra razón no está indicado. Igual, el uso de aspirina preventivo, indicado por el cardiólogo, está en debate. Se ha demostrado que usarla todos los días en un paciente que no ha tenido infarto no necesariamente mejora sustancialmente el pronóstico de ese paciente. Hay casos muy específicos, pero se valora mucho el riesgo de sangrado que tiene el medicamento. ¿Qué otros medicamentos usados de forma indiscriminada pudieran causar riesgo? Bueno, hay pacientes que, por ejemplo, tienen la presión alta y sin ir al médico dicen, bueno, yo me voy a tomar esta misma pastilla, que es la que usa mi pareja, para bajarme la presión, porque es lo mismo, y bueno, eso lo vemos con relativa frecuencia. Lo vemos con pacientes que tienen taquicardia y toman medicamentos para frenar el pulso, porque fulanito lo usa, porque la vecina me dijo, porque bueno, yo creo que sí. Y son medicamentos que tienen efectos secundarios que hay que monitorizar y no deberíamos usar. Otra situación que hemos visto en algunas ocasiones es que un paciente con una prescripción médica va a la farmacia en búsqueda de un medicamento y la persona que le atiende en la farmacia pues le recomienda que es lo mismo y resulta que no lo es. Entonces, eso es muy importante. El uso de antibióticos. Ya se reconoce el uso desmedido de antibióticos que aumenta la incidencia de bacterias de mayor resistencia. No debemos automedicarnos con antibióticos porque tengamos secreción nasal, porque me duele la garganta y necesito tomar acitromicina. No. O sea, debe de ser bajo orientación médica el uso adecuado. Esas serían quizás las cosas más importantes. Sí, sobre todo que en el tiempo de la pandemia, esto también fue una cosa desmedida, porque cada quien tenía su protocolo de tratamiento. Exactamente. Doctora, en las niñas adolescentes, cuando tenemos esos cambios hormonales, puede que haya muchas manifestaciones cardíacas por los cambios que tienen las niñas, o generalmente se manifiestan cuando son condiciones hereditarias. Entonces, la parte de la infancia, la adolescencia, los detalles que se pueden presentar por debajo de los 18 años, la verdad es que las cardiólogas pediatras tienen expertise en manejar esas situaciones. De forma general, la llegada de la menstruación en un adolescente pudiera presentar situaciones o síntomas discretos, ambiguos, que pueden o no estar asociados con el corazón. En el mundo de los adultos, lo que a nosotros más nos interesa que se haga con una niña es identificar un soplo, si realmente está o no, que se pueda auscultar adecuadamente, identificar o hacer un ecocardiograma a tiempo para diagnosticar las enfermedades de nacimiento que muchas veces en nuestro país pasan desapercibidas. Totalmente. Que llegan a la adultez teniendo una enfermedad de nacimiento no diagnosticada y que ya en la adultez es imposible de tratar y o de corregir. Eso con el soplo. Y por segundo lugar, medir el colesterol. En la adolescencia es el mejor momento para medir el colesterol de una paciente e identificar si tiene una elevación hereditaria del colesterol que deba empezar a tratarse. ¿Qué tan peligroso es el soplo a través del tiempo en una paciente? El soplo es el sonido que hace la sangre al pasar por una cavidad u otra del corazón, que aumenta o disminuye de intensidad dependiendo qué lo ocasione. La causa más común de un soplo de forma hereditaria es cuando hay un defecto en una de las paredes del corazón. Un defecto sería un hoyito, es el término común que utilizamos para decir que hay una cavidad que se comunica con otra que no debería eso de suceder. Entiendo. Entonces, cuando se ausculta un soplo, se necesita hacer un ecocardiograma para identificar qué lo ocasiona. En la gran mayoría son comunicaciones que son fáciles de corregir en la infancia. Es una cirugía cardíaca, pero relativamente sencilla. Incluso ahora, en la actualidad, hay procedimientos percutáneos, no invasivos, que se puya la ingle de la paciente y se hace el procedimiento sin cirugía para corregir esos defectos. Pero hay que identificarlos. Porque si ese defecto persiste hasta la adultez y se diagnostica a los 40, 45, 50 años, ya la condición de ese corazón es
está tan deteriorada que la cirugía no le beneficia al paciente. Entiendo. Doctor, y cuando un paciente ya no aplica, no aplica ya para cateterismo, porque ya está muy descompensado su corazón, casi siempre tienen que ir a cirugías ya mayores cardíacas, o trata de reducirse el daño y tal vez no volverlo hacia atrás, pero sí mejorar la calidad de vida. Ahí hay que ver qué ocasiona que el paciente no pueda hacerse un cateterismo. La verdad es que el cateterismo, en la gran mayoría de los casos, cuando sospechamos que hay una obstrucción de una arteria coronaria, sí se puede hacer. Lo que a veces nosotros preferimos no hacer es colocar un stent, que es la mallita de metal que abre la arteria. Porque en casos muy específicos, la cirugía cardíaca, en la que se colocan puentes de una arteria y de venitas de la pierna para volar la obstrucción, le da mayor beneficio a largo plazo a ese paciente que ponerle un stent. Entonces hay situaciones en donde yo prefiero no ponerle 3, 4, 5 stents y lo mejor es llevar a ese paciente a cirugía. Ahora, lamentablemente hay pacientes que cuando yo hago el cateterismo veo que las arterias están severamente dañadas, que hay demasiadas lesiones, que son arterias muy finas, muy pequeñas, y que el paciente ni con stents ni con cirugía se va a beneficiar, y ahí el tratamiento son sus pastillas del colesterol, su aspirina a largo plazo y un cuidado de todos los demás factores de riesgo para tratar de darle a ese paciente una mejor calidad de vida por el mayor tiempo posible. Sí, aparte de los factores de riesgo de las enfermedades que conocemos que son muy comunes, que tenemos la diabetes, tenemos la hipertensión, pero tenemos también situaciones de pacientes que tienen problemas en la sangre, una persona que sufra tal vez de hemofilia, una persona que sufra tal vez de falsemia. Estas personas tienen predisposición para tener situaciones cardíacas y en las mujeres también es una cosa que repercute de peor manera. Totalmente. La falsemia, sobre todo, a largo plazo puede debilitar el corazón y sobre todo se asocia con hipertensión pulmonar, que es diferente a la hipertensión arterial, que es la que hemos estado conversando todo este rato. Entonces sí, los pacientes falsémicos, los pacientes con hemofilia, los pacientes con cualquier condición de trastorno de la sangre, necesitan un chequeo cardiovascular para identificar si ha habido repercusión cardíaca de su enfermedad. A largo plazo, sobre todo los falsémicos homocigotos, desarrollan algún tipo de enfermedad cardíaca. Sí. Doctora, ¿cómo es la vida después de un ataque cardíaco en una persona? Eso va a depender de qué tan rápido se trató ese infarto, qué tan rápido se abrió la arteria. Si esa paciente llegó dentro de las primeras 2-3 horas de dolor, se hizo el cateterismo cuando debía hacerse, se abrió la arteria, es un corazón que quedó con debilidad de una de sus paredes, pero esa debilidad se dio a los 3, 4, 5, 6 meses, que es lo que sucede generalmente, se mejora la debilidad de las paredes, la paciente hace vida normal. Generalmente le recomendamos rehabilitación cardíaca, que es unas terapias cardíacas que le permiten reincorporarse a su vida laboral adecuadamente, al ejercicio cardiovascular como debe hacerlo, verificando la tolerancia al ejercicio y los síntomas que pueda tener. Después de eso, es una paciente que ya pasa a estar en prevención secundaria, ya tuvo un evento y mi deber es prevenir un segundo o un tercero. Entonces, necesita medicamentos que van a ser para toda la vida, para prevenir un segundo evento, pero en general, si el corazón no quedó con debilidad, es una paciente que hace vida totalmente normal, que debe de ejercitarse constantemente, debe de alimentarse de forma saludable y monitorizar la presencia o no de algún síntoma. Entiendo. Doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero siempre tiene las pantallas para dejar algún consejo a esa población femenina sobre el cuidado de su corazón y sus contactos. Claro. Bueno, el consejo es, usted comentaba, me hacía la pregunta anteriormente de si existía en nuestro país algún centro especializado en estas condiciones particulares. Y la verdad es que no existía hasta ahora. Nosotros estamos en CEDIMAT lanzando o inaugurando nuestra clínica cardiovascular de la mujer. Todo esto que hemos conversado, del sesgo que existe en el tratamiento o la atención cardiovascular de la mujer, la diferencia entre el corazón de la mujer y del hombre, cómo se presentan esas condiciones diferentes en las mujeres que en el hombre, las vamos a identificar, las vamos a prevenir y las vamos a tratar en esta atención mujer a mujer, tratando de eliminar o disminuir al máximo el sesgo que exista en la atención médica a la mujer. Se ha demostrado en centros fuera del país, en donde se ha hecho esto de crear una clínica cardiovascular de la mujer, que ese sesgo disminuye,
que la incidencia de enfermedades cardíacas en la mujer disminuye, que se diagnostican tempranamente muchas condiciones, que los síntomas mejoran, que el diagnóstico se hace apropiadamente. O sea, que es algo que estamos innovando, pero está demostrado. Hay centros en Cedars-Sinai, en Los Ángeles, hay un centro en Mayo Clinic, que ya tienen estudios publicados de cómo esa clínica marcó una diferencia abismal en el tratamiento, en el diagnóstico y en la prevención de la salud cardiovascular de las mujeres. Excelente. Entonces, doctora, si que con alguna paciente desea ir, está ahora mismo en Sedimá, ya están abiertos para recibirla. Estamos abiertos para recibirla por las vías de contacto que ustedes ya conocen de Sedimá. Solamente solicitan el acceso a la clínica cardiovascular de la mujer. Es un servicio premium. Vamos a estar teniendo el acceso de hacer todas las pruebas de laboratorio, electro, eco, prueba de esfuerzo, todo lo que se necesite en un mismo día, para que no tengamos, sabiendo que tenemos más compromisos que hacer varias visitas al hospital, y vamos a derivar directamente los casos que se necesite al ginecólogo, al nutricionista, al endocrinólogo, al psicólogo, que muchas veces es lo único que se necesita. Sí, bueno, doctora, de verdad que esto es muy importante. Ya tenemos nuestro propio lugarcito aquí en República Dominicana. De verdad que ha sido un placer tenerla hoy en nuestro programa y espero que se repita muy pronto su presencia acá. Gracias, el placer es mío. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.